Buenas noches con cada uno de los presentes. Eh, Les saluda Alexander Aponte, bueno, de profesión ingeniero civil y a su vez fundador y gestor de proyectos del Instituto Peruano de Bioconstrucción. Por ende, esta vez tenemos la oportunidad, en colaboración con el arquitecto Juan Galindo, de hacer la primera presentación del curso internacional especializado, modelado paramétrico de edificaciones con bambú, aplicando en este caso Autodesk Revit. En este curso, que tiene una duración total de 60 horas cronológicas, se van a desarrollar las cuatro especialidades, ¿no? Las especialidades más representativas o las más importantes. A saber, lo que es arquitectura, la especialidad de arquitectura, la especialidad de estructuras, la especialidad de instalaciones sanitarias y la especialidad de instalaciones eléctricas, ¿sí? Y pues es prácticamente un software, o bueno, un curso sumamente completo, de muchísimo impacto positivo en el aspecto de mejorar las habilidades de los profesionales, ¿no? Del sector de lo que es bioconstrucción, en este caso, tanto en diseño como en construcción propiamente dicha de estas estructuras. Por ende, pues tenemos en este caso el día de hoy, bueno, según lo que vamos a desarrollar. Al final vamos a tener, se podría decir, un sorteo, va a ser muy interesante, en beneficio tanto de los profesionales que nos siguen y que constantemente están capacitándose en el Instituto Peruano de Bioconstrucción, ¿sí? En realidad se está sorteando una beca general y aparte de ello tres medias becas para este curso online. Pero aparte hay una beca especial, suelo llamarlo, o una beca más que todo de apoyo a profesionales de diversos factores que de repente no puedan llevarlo, ¿no? De manera normal, pero pues le damos este beneficio o ese apoyo adicional. ¿De acuerdo? Siempre pensando bueno, en que los profesionales tengan dichas oportunidades o cuenten con esas oportunidades. No es la primera vez, siempre lo hemos desarrollado. Incluso, pues muchos saben que cuando desarrollamos presentaciones de ello, de los cursos, siempre hay estos beneficios. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas noches con todos. ¿Qué tal, Inge? Buenas noches para todos. Ok, le Listo. cedo le cedo el espacio, arquitecto, para que pueda presentar lo que tiene programado para el día de hoy. Perfecto, gracias, Inge. Buenas noches, bendiciones. Eh, bueno, buenas noches para todos. Ya como el ingeniero Alexander me presentó, mi nombre es Sebastián Galindo. Soy colombiano, bogotano de nacimiento, pero me encuentro viviendo en Cali, Colombia. Soy ingeniero civil de la Universidad de los Andes, arquitecto de la Universidad de la Gran Colombia y magíster en arquitectura y urbanismo de la Universidad del Valle. Como un poco para que vayan conociendo el perfil pues, de la persona que va a impartir bueno, de una de las personas que va a impartir este curso. Toda mi experiencia ha sido en el mundo del aguado y en el mundo de la metodología BIM. He tenido la oportunidad de recorrer todos los campos de los cuales uno puede correr en el tema de la metodología BIM. He sido diseñador BIM, tanto arquitectónico como estructural. He trabajado en coordinación de proyectos bajo metodología BIM, coordinador BIM. He sido desarrollador BIM de software, desarrollando todo lo que son programas en código para lo que es Revit. También he hecho funciones de BIM Manager, entonces me he desempeñado como BIM Manager, también como interventor BIM en proyectos institucionales y también he podido trabajar en diferentes tipos de proyectos que van desde proyectos de vivienda, principalmente, proyectos estatales, proyectos educativos, proyectos hospitalarios. Entonces he tenido la oportunidad también de trabajar en proyectos de gran envergadura a nivel de escala urbana, como lo es la cadena Pedregal de Medellín y también unas líneas férreas en Guyana Francesa. Y pues digamos que con eso he podido tener un gran panorama pues de lo que es la metodología BIM desde sus diferentes aristas. Y aparte también he podido desarrollar todo el tema de la construcción en Guadua y toda esa construcción en Guadua he venido aplicando todo lo que es la metodología BIM
dentro del proceso de lo que es diseño, coordinación, documentación, construcción y todo lo que es facility management, que eso ya lo iremos a ver cuando entremos al tema pues del diplomado. Entonces, es un poquito como para que me conozcan. Eh, Voy a arrancar un poco mostrándoles una imagen que es súper importante, que siempre sí o sí sale en el tema de la metodología BIM y da razón de por qué la metodología BIM es tan importante para el mundo de la construcción. Y a raíz de eso, les voy a mostrar unos dos, tres proyectos en los cuales he trabajado en diferentes zonas de Colombia, pues para que lo conozcan, sepan un poco cuáles son las dificultades de cada proyecto, cómo se solucionaron, tanto constructivamente como desde la metodología BIM, que ustedes sepan también como qué alcances uno puede llegar a tener utilizando la metodología BIM en un material como lo es el bambú. Y pues ya al final tendremos el campo para las consultas y pues para que ustedes las podamos resolver. Listo, entonces les voy a compartir un segundo mi pantalla y la idea es que veamos primero la curva. Creo que aquí está. A ver, de nuevo. Ya, listo. Bien, entonces, esta gráfica que ustedes ven aquí es una gráfica prácticamente que obligatoria cuando uno empieza a entrar al mundo de la metodología BIM. Y antes de entrar un poco a entender qué es esto de la metodología BIM bueno, o qué es BIM, les voy a dar como una abrebocas para que vayan como resolviendo algunas de sus inquietudes, vayan entendiendo un poco el tema y se vayan entrando un poco en este mundo de lo que es BIM, porque pues ya no es el futuro de la construcción, sino ya es el presente, algo que sí o sí pues tiene que estar en todos los proyectos de construcción. Entonces, como todos saben, BIM es el acrónimo de BIM, Building Information Modeling, o construcción de modelado de la información, prácticamente. Y lo que pretende es que mediante un entorno tridimensional construyamos una maqueta una maqueta que es literalmente un proyecto constructivo antes de llegar a obra. Entonces, cuando nosotros hablamos de la metodología BIM, hablamos de construir dos veces. Hablamos de construir en el momento en que desarrollamos el proyecto y en el momento que construimos en la vida real. ¿Y eso por qué se hace? Porque los que ya han de pronto manejado temas como AutoCAD o los softwares que sean 2D, se habrán dado cuenta que uno normalmente diseña ciertas cosas y resuelve ciertas cosas dentro del proceso de coordinación, pero que al momento de llegar a la obra, uno se encuentra con ciertas sorpresas. Entonces uno se encuentra con la sorpresa de que el modelo no quedó bien coordinado, por ejemplo, entre las especialidades, o que, por ejemplo, una columna que se había pensado no se revisó la altura y está cruzando, por ejemplo, contra una tubería. Y son cosas que suceden porque pues en el 2D o el papel, pues muchas cosas se lo aguantan, ¿sí? Entonces, si nosotros desarrollamos ese tipo de proyectos, pero no tenemos esa forma de visualizarlos y de planificarlos de una forma correcta, pues vamos a obtener inconvenientes en la ejecución. Y por eso es que traigo esta gráfica puntualmente el día de hoy, porque es una gráfica que muestra muy claramente, pues, cuáles son las dolencias del sector construcción. Eh, Esta gráfica acá se las voy a creo que acá puedo rayar, sí. Eh, Voy a rayar en color rojo. Aquí está en el eje de abajo, o ese que estoy seleccionando. Todo ese eje de abajo es el eje de las fases del proyecto. Todo esto que ustedes ven aquí son las fases del proyecto. Entonces van viendo que está una fase de requerimientos, una fase de diseño, de conceptos, el detallado y la ingeniería, la documentación para construcción, todo el tema que son, por ejemplo, las aprobaciones y el bidding, principalmente es como todo el tema de licencia, todo lo previo antes de poder arrancar. Ya el tema de la operación, de la construcción, y ya por último es el tema de la operación. Entonces nosotros cuando hacemos un proyecto, no es que solamente diseñamos y hasta ahí quedó el proyecto, sino que eso va mucho más allá y la etapa finaliza, pues ya cuando se está utilizando. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos presente. Y este otro eje es el eje del diseño del esfuerzo contra el efecto.
¿Eso qué nos dice? Entre más alto yo me encuentre, más costo efectivo va a ser esas decisiones que va a tomar. Entonces, ¿qué sucede? Surgen surgen dos curvas. Las voy a marcar aquí con una con azul. Bueno, aquí está con azul y está con azul. Y voy a marcar. Ah, no, perdón, quedó, se desapareció. Esta con azul, me perdonan ahí el pulso. Esta con azul y esta con rojo, que son las curvas uno y 2. Si ustedes se dan cuenta ahí, está marcado con las curvas uno y 2. ¿Qué sucede? La curva uno nos dice que es la habilidad de nosotros como ingenieros y como arquitectos de impactar en el costo con decisiones, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros como ingenieros o como arquitectos tomamos una decisión en una etapa temprana, es decir, aquí, es decir, estamos en una etapa de diseño conceptual, vamos a poder impactar de una manera muy positiva el proyecto. Pero si tomamos una decisión por aquí cuando ya estamos lanzando todos los documentos para, por ejemplo, todo el tema de licencias y permisos, la forma de impactar el proyecto va a ser mínima. ¿Y eso por qué es? Imaginémonos el caso en que, a ver, un caso puede ser, tenemos un proyecto, un lote, y queremos desarrollar algo ahí. Tenemos lo pensado de que va a ser un hotel. Vamos a hacer un hotel en bambú. Y ahora eh, queremos desarrollarlo no como hotel, sino como un hospital. Entonces yo les pregunto, si nosotros vamos a hacer un cambio de esa magnitud tan fuerte, ¿dónde vale la pena mejor tomar esa decisión? ¿Aquí al inicio, antes de empezar siquiera hacer planos, coordinaciones, o cuando nosotros ya estamos a puertas de sacar una licencia constructiva? Entonces, todos sabemos que esa decisión es muy óptima tomarla aquí en esta fase, que es la fase de diseño de conceptos. Es decir, entre más temprano yo tome esas decisiones, impacto de mejor manera el proyecto. Hola. ¿Y por qué tiene esos audífonos? Antonio, te voy a silenciar un segundito. Si algo, las inquietudes las tomamos al final para poder darle pues, fluidez a la charla. Listo. Entonces, como les venía comentando, si tomamos las decisiones en un tiempo muy temprano, pues vamos a impactar de una forma muy positiva el proyecto. Y de la misma manera surge esta línea roja, que esta línea roja es el costo de cambiar el diseño dadas esas decisiones que tomemos. Entonces sucede lo mismo. ¿Qué sucede en esta parte de acá abajo? El costo es muy bajo. Si nosotros decidimos cambiar de un hotel a un hospital, esa decisión casi que nos cuesta nada, porque apenas el proyecto está en una servilleta. Entonces, si nosotros decidimos cambiar eso, pues no pasa nada porque todavía no hemos contratado ni arquitectos, todavía no hemos contratado ni ingenieros, ni tampoco hemos pagado planimetrías, construcción, coordinación, no hemos pagado nada de eso. Entonces, el impacto va a ser grandísimo porque cambiamos por completo el uso del proyecto, pero los costos son bajos. Pero, ¿qué sucede? Si nosotros ya estamos aquí en fase de operación, que es esta zona, y si nosotros en esta fase de operación decidimos cambiar un hotel por un, un, un hospital, el costo va a ser altísimo porque vamos a tener que adecuar todos los espacios, cumplir con normativa hospitalaria, traer maquinaria, muy seguramente ampliar la altura de pisos, poner un montón de buitrones para poder sacar todo el tema MEP del proyecto y pues nos va a costar demasiado. Entonces, ese tipo de decisiones cuestan mucho hacerlas al final. ¿Por qué les explico todo esto? Porque sucede un tema que es que lo que ustedes van a ver ahorita de color rosado, lo voy a pintar de color rosado. Esta línea que estoy pintando aquí de color rosado, que es correspondiente a la línea 3 es normalmente el esfuerzo que se implica en una metodología tipo CAT. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se dan cuenta, la mayoría del esfuerzo en un flujo de trabajo de metodología CAT
sucede casi que en la etapa de la documentación de la construcción. Aquí es donde se aplica la mayor cantidad de esfuerzo. Y esta otra línea, que es la línea 4 que no la pinta acá, la vamos a pintar, por ejemplo, de a ver, ¿qué otro color? Un naranja, que espero que no se vea. Esta línea naranja es la línea de la metodología BIM. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros en BIM tenemos que trasladar todos esos esfuerzos a etapas tempranas del proyecto. Entonces nosotros vamos a desarrollar mucha más información en una etapa temprana porque necesitamos desarrollar todo lo que es el modelo tridimensional, solucionar muchos temas constructivos en etapas tempranas, porque cuando nosotros hagamos eso ya podemos sacar planimetría, cantidades, coordinación, etcétera. Pero el insumo principal de la metodología BIM es el modelo tridimensional. Por eso es que nosotros nos corremos en esa curva de McLeamy y arrancamos en el inicio a generar todo ese esfuerzo. Entonces, de ahí la importancia de la metodología BIM, porque si se dan cuenta, estas líneas azul y roja son muy claras en que tenemos que trasladar todas las decisiones importantes de un proyecto a etapas tempranas del mismo. Si las dejamos para el final, vamos a impactar poco el proyecto y nos va a costar mucho. ¿Listo? Entonces, de ahí también el tema de la metodología BIM. En la metodología BIM, cuando nosotros armemos el modelo tridimensional, vamos a ir detectando ciertas incongruencias técnicas que se puedan presentar y las podemos resolver directamente dentro de nuestro computador en el diseño, sin esperar de que eso siga avanzando, llegue a obra y pues en obra ustedes ya saben todo lo que va a suceder, que pueden haber retrasos de personal, puede estar para, por ejemplo, las cuadrillas de trabajadores y todo porque no se revisó algo en una etapa temprana que es la de diseño o la de coordinación. ¿Listo? Entonces, de ahí nace la importancia de la metodología BIM. Y pues esta es una comparación contra la metodología anterior, que es la CAD, la que se venía utilizando, pues que no ha sido muy efectiva. Listo, entonces, eso como un primer, eh, digamos, como un primer tramo. Ya ahorita voy a seguir con el tema de los proyectos. Voy a aprovechar esta mitad de la sesión para recordarles, muchachos, que el ingeniero Alexander les compartió ahí el enlace para que se inscriban al sorteo, para que puedan realizar su participación por medio del enlace o por medio de las redes sociales. ¿Listo? Bien. Entonces, eh, vamos a revisar tres proyectos, sí creo que tengo tres proyectos aquí abiertos. Tres proyectos que se han desarrollado, esos son principalmente en Colombia. Los que se han desarrollado por fuera, sí, esos pronto después se los puedo mostrar, o si no, por medio de las redes sociales o en LinkedIn también están esos proyectos, sino que pues tienen unas cláusulas de confidencialidad que tenemos que digamos que revisar más bien como los renders, no el modelo base, ¿listo? Entonces, este primer proyecto, para que vean un poquito la interfaz, esta es la interfaz de Revit. Nosotros entraremos a revisar todo lo que es una interfaz dentro del diplomado. Como lo mencionó el ingeniero Alexander, revisaremos áreas de arquitectura, una parte de estructura y todo lo que es MEP. MEP, para que lo vayan aprendiendo, es Mechanical, Electrical and Plumbing. Entonces, son prácticamente las ramas que corresponden a todo el tema de redes. Eh, pero pues en la metodología IMSS se utiliza mucho la palabra MEP. Bien, entonces este proyecto es de una ecoaldea aquí en Colombia, en la zona central de Colombia, muy cercano a la capital de Bogotá, y principalmente consta de tres tipologías de vivienda. Esta es la tipología número 2, que es más, digamos que orgánica. Y quiero mostrarles un poquito como el tipo de proyecto, qué se llegó a hacer dentro de ese tipo de proyecto y ustedes puedan ver a lo que uno puede llegar a desarrollar directamente dentro del software Revit. Entonces, ese es un proyecto, es muy simétrico. Principalmente tiene unas columnas en guado. Ah, bueno, guado es el tipo de bambú que más utilizamos aquí en Colombia. Dependiendo de dónde nos estén viendo, pues tendrán otros tipos de bambú, como el Dendrocalamus asper, eh, el mozo, bueno, tendrán diferentes tipos de bambús. Este principalmente es todo hecho en guado, tiene unas columnas principales hechas en un bambú rollizo. Esto que ustedes ven aquí son unos aros en lata encintada, son vigas en lata cintada, igual en la zona de cubierta. Todo esto que ustedes ven cafecito son vigas en lata de guado.
de 10 por 15. El proyecto está en una zona que es de difícil terreno y se utilizan micropilotes, entonces también es algo que uno puede llegar a hacer micropilotes. Y acá lo interesante de esto es que nos permite también cuantificar información en etapas muy tempranas. Entonces, yo desde acá yo puedo estar seleccionando un micropilote y puedo estar revisando cuál es el perímetro que tiene, su longitud y cuál es el área de sección. Entonces, eso es perfecto porque a nosotros como los que somos estructurales, nosotros necesitamos saber mucho el perímetro y el área de sección para calcular el porcentaje de capacidad por fricción de dichos pilotes. Entonces, aparte de eso, pues también tenemos que el tipo de volumen que nos va a ubicar cada uno y pues con eso nosotros podemos estar cuantificando con unas cuantías cuánto va a ser, por ejemplo, el peso del acero y saber cuánto nos va a costar eso. Tiene un sistema de vigas, y vamos a mostrarles el sistema de vigas en la parte inferior, es un sistema de vigas radial. Aquí también lo interesante es que dentro del programa uno puede llegar a hacer todo el tema de los despieces de acero directamente sobre las vigas. Entonces vean que aquí están todas todas las vigas con los refuerzos que van a construirse en obra. Y pues esto nos permite saber muy bien todo el tema del figurado del acero. Entonces nosotros podemos llegar ya ahora sabiendo qué tipo de figurados vamos a necesitar y hacer el pedido previo para todo ese tipo de figurados. De igual manera, el tema de las losas, entonces vean que acá también se modela lo que vienen siendo las mallas, acá se le llaman mallas, en otros lados se le llaman parrillas, pero simplemente pues son las mallas electrosoldadas que van dentro de la estructura de concreto, entonces eso también nos permite saber de una manera muy óptima cómo se deben de cortar los elementos, acá todo esto está con unidades reales, entonces sabemos cuánto es el tamaño de la malla que nos va a llegar desde el fabricante y en cuánto la tenemos que cortar para poder poner en obra. También nos permite poner los traslapos de 30 centímetros, 50 centímetros, dependiendo de los esfuerzos que vamos a tener. Entonces, eso es como en la parte de concreto, digamos que las capacidades que tiene acá. Y pues ya en cuanto al tema de la guada, lo interesante acá es que tiene mucha información. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando yo selecciono este elemento, veamos que el elemento es una viga doble en guada rolliza y nos da de una vez la información de qué es la geometría que va a tener. Entonces, 12 centímetros de diámetro, espesor de 2 centímetros. Y nos dice varias informaciones como el área de sección, que también es muy importante para temas estructurales, las longitudes, el volumen. Este volumen nos va a ser muy útil porque nosotros podemos aquí asociarle la densidad del bambú, entonces 700, de 700, 750, dependiendo de la especie que estamos manejando, y con eso podemos sacar para los que somos estructurales cuánto va a ser la masa para poder hacer, por ejemplo, fuerza horizontal equivalente y saber cómo hacer esa distribución del sismo que le va a llegar a esa estructura. Entonces, vean que cada vez que uno selecciona cualquier elemento, pues ese elemento no es un elemento como AutoCAD, que uno simplemente selecciona y le dice el color de la capa, sino que acá estamos seleccionando un elemento y automáticamente nos da mucha información al respecto, tanto ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, espesores, material, también le podemos sacar parámetros específicos, entonces podemos llevar esto a, digamos que a un sistema de información mucho más amplio. Bueno, ese es el resto del proyecto. Las cubiertas tienen doble pendiente, no es solamente como dos aguas, sino tiene una pendiente longitudinal y una transversal, eh, que hay veces se complica un poco hacerlos, por ejemplo, en softwares como AutoCAD, pero pues con Revit pues da otras facilidades para poderlos lograr. Listo, entonces este es un proyecto que les comento, los que son de Colombia queda en La Vega, Cundinamarca, en el departamento de La Vega, Cundinamarca, para los que son de afuera, pues queda muy cerca de la capital de Colombia, que es Bogotá. Listo, este es uno. Este de aquí es otro. Trae para mostrarles otro diferente, que no fuera, que fuera con una forma un poquito más compleja. Este es un kiosco. Este kiosco también está ubicado en Colombia. Es un kiosco y una piscina. Este kiosco está ubicado en San Antero, Córdoba. Para los que de pronto son de afuera, es una ciudad costera. eh, es prácticamente, sí, es una zona
costera en la zona del Atlántico. Y pues sí, principalmente este proyecto es completamente de turismo. Este simplemente es uno de los tantos edificios que se diseñaron. Eso ahorita en este preciso momento está en construcción. También se diseñaron cabañas, un sistema de puentes en Guado para conectar las cabañas, porque las cabañas quedan suspendidas. Y hay un sistema de puentes hecho en Guado que comunica todas las cabañas. Y ese es el área social de ese proyecto, que es hotelero. Y pues sí, principalmente es un gran kiosco. Nuevamente acá esto que ustedes ven en café son todas esas vigas en lata, y que pues precisamente acá se tienen que utilizar de esa manera por la geometría que tiene el proyecto. Entonces es un proyecto de altas fuerzas también, porque está muy cerca del mar y ahí hay zonas de unos vientos muy importantes. Entonces, todo esto permitió, digamos que mucho más precisión en todo ese tema del cálculo y poder exportar este preciso modelo hacia un programa de cálculo estructural para poder hacer todo el chequeo de esfuerzos y de derivas. Entonces, vean que aquí sucede lo mismo. Aquí, por ejemplo, esa cimentación, el suelo era mucho mejor, entonces pudimos utilizar zapatas. Esas zapatas son de 1 por 1 y de 30 centímetros de espesor. Y acá la ventaja que tiene esto es que voy a poner un segundo el corte, un pequeño corte. Entonces, vean, lo interesante de esto es que nosotros de una manera muy rápida podemos revisar todo el modelo y podemos ver cómo están los elementos de refuerzo dentro de la estructura. Entonces, al ser, también sucede aquí en las vigas, vean que las vigas todo está completamente desarrollado para poder entender cómo está esa estructura metálica al interior del proyecto. Entonces, es información que se tiene. También que sepan que eso es paramétrico. Acá ustedes ven unos niveles. Esos niveles permiten que si hay un pequeño cambio, por ejemplo, en un nivel, ya no estamos hablando de que el nivel del mezanine va a ser de 2,50 metros, sino que va a ser de 2,66 metros. Pues acá uno simplemente cambia algunos parámetros y automáticamente todos los elementos pues se reajustan a esas variables. Nosotros sabemos que, por ejemplo, si vamos a utilizar un software como CAD, pues si hay un cambio de esa magnitud, tenemos que volver a redibujar todo. En planta, en corte, tenemos que sacar, si tenemos alzados, también redibujar los alzados y tenemos que redibujar todo absolutamente. Aquí la ventaja es que, pues precisamente esto no hay que redibujarlo porque al ser un software 3D, pues todas las vistas salen a partir de ese software 3D. Por ejemplo, acá les voy a mostrar rápidamente eh, por ejemplo, el primer piso y cubierta. Entonces vean que aquí salen todas las planimetrías. Entonces, si llegamos a hacer algún cambio en la zona de columnas, pues aquí las columnas automáticamente se van a actualizar dentro de mi planimetría y pues ya van a estar tanto en la planimetría como en las tablas de cuantificación. En todos lados se van a actualizar. Igualmente aquí, esa es la planta de cubiertas. Bueno, acá estos ya son detalles de la zona de concreto, que eso no nos interesa tanto por el momento. Pero por ejemplo en las secciones y elevaciones, que es algo que si cambia en AutoCAD, el reproceso es bastante, pues veamos que aquí es mucho más rápido. Bueno, aquí está un poquito demorado en cargar por lo que tengo muchos proyectos abiertos. Entonces, pues vean aquí el proyecto. Entonces, aquí sale muy rápidamente todos los elementos que tienen. Da la facilidad que uno puede colocar etiquetas inteligentes que leen la información del elemento y automáticamente la imprimen dentro de los planos. Y en este caso tenemos la longitud de cada una de las varillas o de las varas pues, de bambú para poder hacer ese pedido y saber cuántas varas se me van a ir. Entonces ahí tenemos todos los cortes, todas las fachadas de ese proyecto y salen de una manera muy rápida. Listo. Creo que de ese bueno, aquí en 2025 tengo estos dos y aquí me parece que tengo dos también. Entonces, uno de esos es este aquí. Este proyecto es bastante interesante porque es un proyecto que se está haciendo también en la zona central, se podría decir, de Colombia, y se está haciendo con una constructora de vivienda, una constructora que tiene mucho reconocimiento pues, aquí en Colombia y se está construyendo en la ciudad de Ibagué.
Entonces, lo interesante es que ya en Colombia hay constructoras que están integrando estos diseños en bambú para poderlos aplicar dentro de proyectos residenciales y en zonas comunes, por ejemplo. Este caso es una zona común, pues, es la zona común del proyecto. Aquí en esta zona queda una piscina, pero digamos que solamente el encargo para mí fue simplemente hacer el tema del diseño de la cubierta. Entonces acá se utilizaron unos plugins especiales para poder hacer todo el tema de los herrajes. Entonces todo el tema de los herrajes está completamente modelado y completamente cuantificado. Entonces, pues eso permitió tener un presupuesto muy detallado y prácticamente una variación presupuestal muy baja. Y pues nuevamente esto favorece a que las decisiones se tomen de una forma correcta y podamos impactar positivamente el proyecto. Bien, ese es uno que lo quería mostrar por el nivel de detalle en las conexiones y por lo que representa en cuanto a que se esté desarrollando con una constructora. Este de aquí lo traigo a colación, es un proyecto también hotelero en el cual son una serie de cabañas de diferentes tipologías arquitectónicas, pero acá lo interesante de este es que muestra un poco también la flexibilidad que tiene el programa, porque yo ahorita, por ejemplo, si yo les mostraba este de acá simplemente son varas de bambú rollizo y una estructura que si bien tiene ciertas diagonales y ciertos elementos, pues no es tan compleja desde la parte geométrica. Mientras que esta sí es un poco más compleja porque ya estamos hablando de un grid shell, de un cascarón, y este tipo de geometrías ya tienden a ser un poquito más complejas en un software como lo es Revit, pero pues da la opción de desarrollarlo y de hecho es algo que vamos a desarrollar también dentro del diplomado, ese tipo de estructuras. Entonces, pues veamos que aquí se modela todo el tema de resistencia contra el viento y la envolvente, que simplemente son estos elementos aquí en guado, esos son latas de guado o latas de bambú, y se van colocando diagonal de acuerdo a una separación que se calcula directamente en el modelo matemático. Hay cuatro pedestales, que de los cuatro pedestales salen unas diagonales que son las encargadas de distribuir la mayor cantidad del peso de la cubierta hacia la cimentación. Y pues acá nuevamente permite unas cubiertas también interesantes. Esta cubierta es tipo hoja, entonces todo lo que es la cumbrera está curveada, pero a su vez los aleros también van bajando, entonces da una sensación de hoja. Eso es lo que están viendo ahí, es la parte de la estructura, pero pues allá arriba ya tendrá, después se le pone todo lo que es el tema de la esterilla, para después poner el tipo de acabado, que en este caso fue tejas tipo chingui, para mantener, digamos, un peso relativamente bajo dentro de la estructura. Eh, ¿Qué más les muestro? Bueno, es principalmente eso. Quería mostrarles como que la cantidad de proyectos que uno puede desarrollar son muchísimos los que he podido desarrollar en el tema de Revit. He podido diseñar proyectos para una iglesia acá en Cali, que queda en el centro de Cali, una cubierta que completamente cubre la estructura pues, de la iglesia y se pueden desarrollar muchas tipologías arquitectónicas, digamos que si bien hay unas que se vuelven un poquito más complejas de hacer, hay herramientas que permiten poder desarrollarlas. Pero entonces quería mostrarles ese tipo de proyectos para que vean que tanto se pueden hacer proyectos muy ortogonales, muy reticulares, pero que también se pueden hacer proyectos con doble curvatura, que se pueden hacer proyectos con temas de esterilla, con latas de guadua, con vigas latas que son los que ya habíamos visto del kiosco, y que digamos la fluidez y todo el tema de la flexibilidad del programa pues nos permiten abarcar un gran número de proyectos, pero con las ventajas de la metodología BIM, que es tener todo el tema de la información, todo el tema de la maqueta tridimensional, la extracción de planimetría, la extracción de cantidades, la extracción de todo el tema de coordinación. Desde acá uno puede hacer un tema de coordinación muy sencillo. Hay otros software más especializados también dentro de la casa de Autodesk, pero ya que pueden hacer unos chequeos preliminares
para verificar que efectivamente no estamos colisionándonos contra otra especialidad o contra nosotros mismos. Entonces, sí, eso es lo que quería comentarles, mostrarles también. Entonces, nuevamente le doy la palabra al ingeniero Alexander para poder continuar con la presentación. Sí, buenas noches, muy agradecido. Pues sí, ya vamos a entrar a la fase, se podría decir, de los sorteos. Antes de ello, mencionarles en el chat, están todos los procedimientos, pueden ser la cuenta de la cuenta de Instagram o en su defecto de la publicación realizada en Facebook, ¿sí? Y pues es nada más compartir en otros grupos y enviárselo, ¿no? En este caso al grupo, al número de WhatsApp del instituto, ¿de acuerdo? Bueno, los de Facebook. Y pues la presentación estuvo fantástico, muy bonito, ¿sí? De repente hay algunas consultas con respecto del desarrollo de la presentación del arquitecto Juan Sebastián. Por favor, podrían activar su voz, su audio, perdón, o en su defecto pueden escribir por el chat, no habría ningún, ¿sí? Pueden activar su micrófono, de repente tiene consultas con respecto a lo que ha hecho el arquitecto en su presentación. ¿Hay consultas al respecto? Yo tengo una pequeña consulta, perdón. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, correcto. Perdón. Este, bueno, claro, en el curso nos han de enseñar, ¿no es cierto? O sea, tengo un manejo de Revit más o menos, no es tan avanzado y bueno, no he logrado hacer las curvas de los bambús. Más o menos, ¿eso cómo hacen? ¿O solo era pregunta sobre los proyectos? Eh, Hola María. Bueno, el tema de las curvas, no sé si te refieres, por ejemplo, yo creo que ahí todavía estoy presentando a este tipo de curvas, ¿cierto? Sí, ese y del anterior proyecto que De este. ese. Sí. Ah, ok. Bien, ahorita decirte cómo es un poquito difícil por el tema del tiempo. Eso es algo que tiene que llevarse, digamos que dentro de unos pasos que hay que hacer. Pero es algo que vamos a ver porque dentro del proyecto que vamos a manejar tanto estructuras ortogonales como estructuras orgánicas. Entonces, esta entraría entre esas estructuras orgánicas y es lo que iríamos a revisar. Entonces, hay con muchas estrategias. ¿M? Entonces, hay estrategias, por ejemplo, utilizando planos de referencia, masas, líneas de referencia, ángulos, eh, muros, también hay muchos tipos de estrategias que podemos revisar dentro de cada uno de los casos, ¿sí? Pero para responder a tu pregunta es algo que también vamos a revisar dentro del diplomado a mayor profundidad. Ya. Otra pequeña duda. Para hacer lo que, o sea, yo ahorita veo sus planos, o sea, también está la parte estructural, tanto como diseño. Bueno, yo creo eso lo realizan mediante la sincronización de las dos plantillas, tanto estructural como arquitectónica, o la hace de una sola. Qué pena, María, no entendí muy bien tu consulta. No, es que no, es una consulta. Sí, a mí mismo creo. Disculpe. No, pero, o sea, ¿te refieres a que si nosotros hacemos aparte estructura y aparte arquitectura, o si, Ajá. ok, es tu consulta. Sí, ok, listo. Sí, efectivamente, por ejemplo, estos casos de acá que ustedes ven es únicamente el modelo estructural. Entonces, en este tipo de casos, bueno, varía mucho para el tipo de proyecto, pero hay proyectos en los que funciono también como arquitecto y como ingeniero estructural, pues porque tengo las dos tarjetas profesionales y podría firmar cualquiera de los dos planos.
Y en esos casos también funciona igual. Es un proyecto que se arma, un modelo Revit que se arma completamente arquitectónico y de ese tendrá ventanas, muros, puertas, muebles, etcétera. Y ese es el insumo para el estructural. Ya después lo que se hace sí es que el estructural es el que termina teniendo todo lo estructural como las guadas, los pedestales y prácticamente el arquitectónico se vuelve como un coco, un recipiente en el cual quedan algunos objetos como partidos o volando, pero cuando ya se integra el modelo estructural o se vincula, ya termina de formarse como el rompecabezas y queda completamente construido. Es decir, respondiendo a tu pregunta, todos esos modelos, la mejor sí, la mejor práctica es armarlos independientes por disciplinas. Arquitectónico aparte, estructural aparte, las redes también aparte, eléctrico aparte, hidrosanitario también. En el hidrosanitario sí iría lo que es suministro, aguas lluvias, aguas grises, presión agua fría, presión agua caliente, todo eso, pero iría dentro del modelo hidrosanitario, ¿m? Pero irían separados. Ah, ya, ok, muchísimas gracias. Vale, María, con gusto. Bien. Arquitecto eh, Sebastián. Juan, sí. María José Ortiz ha levantado la manito. No sé si podría activar su audio. Buenas noches. Señor, muy buenas noches. Vamos por parte del nivel de desarrollo eh, que se va a tratar dentro de todo el diplomado, el certificado, ya que por lo que he visto y ha mostrado el ingeniero en los proyectos, es bastante avanzado. ¿Hasta qué nivel de lot se llegaría y se trabajaría? Y la otra pregunta que tengo para complementar es si este certificado empieza desde niveles cero estructurales o ya con conocimientos bases estructurales y de construcción. Ok. El lot al que vamos a llegar es un lot 300. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un lot 300? No vamos a tener en cuenta las uniones. Es decir, el tema de la unión ya tan específico, resolverla, es decir, llegar a que el perno, el gancho, la arandela, la tuerca, hasta allá no llegamos porque eso ya hace parte de un lot 350, ya es algo mucho más avanzado. Llegamos a un lot 300. Arrancamos desde un lot más base para generar pues, toda la geometría. Entonces, casi que arrancamos de un lot 100, lot 200 y llegamos a ese lot 300. Aquí, importante que sepan que esto también, como hay personas que ya tienen una experiencia en Revit y otras que no tanto, pues se hace una nivelación al inicio para que todos estemos en el mismo lenguaje y todos podamos llegar a ello. Eh, Era el tema, ¿me recuerdas, María? Uno era el lot y el otro tema, ¿cuál era? Perdón. ¿Mandé? La parte la parte estructural, bueno, va relacionada en general, ya me respondió que es con respecto a la nivelación de los conocimientos de Revit. Ah, ok. Sí, la idea es que como hay mucha gente que nunca ha tocado Revit y hay gente que ya ha tocado Revit, entonces la idea es hacer esa nivelación para que todos arranquemos desde una base y sepamos cómo desarrollar el proyecto. Vale, muchas gracias. Con gusto, María José. El amigo William Palma, por favor, puede activar su micrófono y realizar la consulta. Buenas noches. Un saludo a los amigos del Instituto Peruano de Bioconstrucción y a Juan Sebastián. Quería hacerles una pregunta. Para los que tenemos el nivel de principiantes en el manejo de Revit, ¿podemos tomar el curso? ¿O es una limitante? ¿Hay que conocer ya un poco de manera más avanzada el programa? No, es lo que estaba comentando ahorita María José. El, el curso está pensado para arrancar desde un nivel base para que tanto las personas que ya saben, pues afinancien sus conocimientos, pero las personas que tienen un conocimiento de pronto muy bajo o que no lo han puesto en práctica mucho tiempo,
pues puedan arrancar con unas buenas bases y desarrollarlo. Entonces, el curso está abierto a ambos públicos, tanto pues, a la persona que ya tiene una experiencia como el que apenas está iniciando. Muchas gracias, Juan Sebastián. Un gusto, William. Luis Carlos Burbano, por favor, ¿puede activar su micrófono? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Tengo una pregunta. Cuando uno importa la estructura de Revit por un API a un programa estructural, esas conexiones son modeladas, básicamente, ¿cómo se modelan esas conexiones en Bambú debido a que este material sufre de relajación? ¿Se utiliza algún modelo constitutivo en particular? Porque entiendo que este material tiene tanto la relajación como el creep, es decir, el flujo plástico. Entonces, ¿cómo se hacen esas modelaciones en el programa de diseño estructural? Bueno, Luis Carlos, esa pregunta es difícil respondértela ahorita porque tengo abierto nada más Revit y es una pregunta más orientada al tema estructural. Igual te la puedo responder, no hay ningún inconveniente. Eso va a depender mucho del software que estés utilizando. Es decir, si estás utilizando de los de CSI, que ya sea SAP o ETABS, o el de Autodesk, que puede ser, por ejemplo, Autodesk Robot, eh, va a cambiar la metodología de cómo se le asignan esas relajaciones que tú comentas, que me imagino que a lo que te estás refiriendo es a los releases de momento, porque las conexiones estructurales en Bamboo pues no tienen resistencia de momento y entonces no tiene que hacer las liberaciones. Eh, Eso es muy difícil respondértelo ahorita porque tendría que abrir el programa o mostrarte por medio de una imagen. Eh, pero pues dependiendo del tipo de programa se hará esas liberaciones de momento Ok. de cada uno. Ok, entiendo. Es decir, que solamente se hace pues la liberación de momento, es decir, se consideran articuladas, no hay una conexión empotrada cuando uno trabaja con este material vegetal. No, ninguna conexión estructural en Bambú se considera empotrada, todas se consideran articuladas. Ok, dale. Muchas gracias. Ujú. Con gusto, Luis. Arquitecta Laura Borda, por favor, puede activar su micrófono y realizar la consulta. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es más de curiosidad de por qué trabajar en Revit, más por lo que hablaban, por ejemplo, por el tema de parametrización. He visto que muchos, y por ejemplo, yo trabajo es con Grasshopper, Rhino Inside Revit, y pues lo más curioso de este curso fue como que todo lo trabajaban directamente en Revit, cómo se hace para trabajar, para cuando se cambian las curvas. Nosotros los arquitectos somos bien caprichosos, entonces que esta curva un poquito más abajo, todo eso, cómo lo trabajan. Laura, bueno, digamos que aquí hay un tema de alcances del programa, ¿sí? Rhinoceros y Grasshopper pues tiene sus particularidades y principalmente sus fortalezas en cuanto al diseño paramétrico y bueno, todos los plugins que uno se puede descargar como Kangaroo, Kiwi, bueno, hay un montón de plugins directamente para Grasshopper que son muy buenos para el tema geométrico. Eh, pero resulta que, digamos, digamos, Rhinoceros y Grasshopper son programas muy buenos para la parte de conceptualización del proyecto. Eh, Como tú ya has trabajado mucho Rhinoceros y Grasshopper, tú también te habrás dado cuenta que el tema de extracción de planimetrías es extremadamente complejo. Poder sacar una planta o poder sacar un alzado, un corte, se vuelve muy complejo eh, porque digamos que no es un software pensado como hacia ese lado que es la arquitectura y sí lo es Revit, que Revit está eso, es un programa netamente pensado para la construcción. Rhinoceros es un programa que lo utilizan también joyeros, diseñadores industriales, diseñadores navales, arquitectos también, ingenieros. eh, de hecho, ingenieros estructurales utilizan también mucho Rhinoceros y Grasshopper, pero es un programa que es muy bueno geométricamente y está abierto a muchas profesiones. En cambio, Revit es netamente para personas que estén
en contacto con el tema constructivo, ya sean arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos también trabajan aquí todo el tema de HVAC, de aire acondicionado y demás. Entonces, para responderte es esa gran diferencia y un poco lo que comentaba ahorita. Eh, el tema de Grasshopper y de Rhinoceros, si uno entra dentro de la metodología BIM, entra dentro de un software CAD, porque Rhinoceros y Grasshopper no es un software dentro de la metodología BIM, porque si tú tocas tú hiciste tu modelo en Grasshopper y le diste bake, lo cocinaste y ya te quedó en el Rhinoceros, tú tocas ese elemento y lo máximo que te dice es a qué capa corresponde. En cambio acá, pues si tú tocas cualquier elemento de estos, pues mira que te está dando acá, por ejemplo, temas como la longitud y te permite, por ejemplo, colocar esta etiqueta 4.67 que equivale a esta misma longitud que ya tiene el modelo. Entonces son modelos inteligentes, que tienen una inteligencia o una información directamente dentro de cada elemento. Obviamente, al hacer esto, se vuelven unas cosas un poco más complejas en cuanto al tema geométrico. Entonces, ya para, por ejemplo, hacer un cambio directamente dentro del modelo, si queremos lo que tú hablas de cambiar el diseño y que la curva un poquito más ondulada o la curva un poco más fuerte, mm, sí requiere un poquito más de trabajo el hecho de realizar ese cambio, pero el beneficio viene después cuando tú ya necesitas sacar, por ejemplo, las cantidades, eh, la planimetría, hacer el tema de la coordinación, todo el tema de procesos de construcción, todo eso se vuelve más fácil. Pero al inicio sí se vuelve un poco complejo el tema constructivo porque es donde tenemos que invertirle más tiempo para realizarlo. Vale, gracias. Un gusto, Laura. Arquitecto, hay más consultas, pero por el chat. Los leo algunitos. Sí hay tiempo, ¿verdad? Bueno, Ah, sí, aquí, bueno, voy respondiendo entonces. Buenas noches, espero que se encuentren bien. Me gustaría saber cómo se comporta ese tipo de estructuras al realizar un análisis sísmico y con qué normas trabajan para realizar el diseño estructural. Bueno, esa es una excelente pregunta. Cada estructura se maneja de una forma diferente porque son tipologías diferentes. Esta es una tipología mixta, tiene, digamos, guaduas rollizas y también guaduas en lata. Entonces, las consideraciones que hay que hacer son diferentes. Entonces, se van a comportar diferente, pero pues todas ellas se chequean contra una norma estructural. La norma que nosotros utilizamos aquí en Colombia es la NSR10, Norma Sismo Resistente Colombiana, y en su título G está declarado todos los parámetros que se tienen que tener en cuenta al momento de diseñar una estructura en Guadua. Entonces, principalmente utilizamos esa. También hay, depende si el proyecto es por fuera, pues utilizamos la ISO. Hay una ISO que es para diseñar en bambú, entonces utilizamos esa. Y pues ya dependiendo de los países, si es en Ecuador, si es en México. Por ejemplo, la de Ecuador es una adaptación de la norma sismo resistente colombiana, entonces prácticamente en el hemisferio latinoamericano, todas las normas que han salido de diferentes países, pues se han venido basando en la norma sismo resistente colombiana, en el título G, así como la norma NSR10 también es en su apartado de concreto y de parte estructural de acero, es muy basada en la norma estadounidense de construcción. Entonces, esas serían como las respuestas para esa pregunta. Alejandro pregunta, ¿qué nivel de uso de Revit necesitamos tener para tomar el diplomado? Yo soy estudiante y estoy comenzando, es decir, básico. Bueno, yo creo que esa pregunta ya la respondimos 2 veces. Es un tema de nivelación, es decir, tanto el básico como la persona que ya tiene un conocimiento más alto lo puede tomar. No hay ningún inconveniente. Luego, Hilario pregunta, ¿se puede tomar el curso sin tener conocimiento de Revit? Soy Hilario de Argentina. Sí, pues la misma pregunta que acabo de responder ahorita. Entonces, sí, también se puede tomar el curso. Javier nos pregunta, hola, saludos para todos. Tengo una duda. Cuando hablan de parametrización, ¿a qué se refieren? ¿Dynamo? No.
Cuando nos referimos a parametrización es que simplemente tocamos un elemento y bueno, y todos los elementos que vienen directamente dentro de Revit eh, permiten parametrizar información. Es decir, por ejemplo, yo a esta viga de acá le puedo decir a qué nivel de base es su referencia y le puedo decir cuáles son sus desniveles. Eso que me permite que ha parametrizado hacia ese nivel. Es decir, si nosotros decimos que cubierta base, aquí el nivel de referencia se llama cubierta base. Si decimos que ese nivel ya no es de 350 sino es de 4 metros, automáticamente esto va a leer ese cambio de nivel y se va a actualizar por completo. Entonces, todos los elementos quedan parametrizados y se van moviendo conforme los cambios que yo vaya haciendo. Igual, por ejemplo, los parámetros de acá, por ejemplo, yo le puedo decir aquí, yo le podría llenar el momento de inercia en el eje fuerte, el momento de inercia en el eje débil, todo eso es para temas estructurales. Entonces, acá yo lo puedo sacar con fórmulas y eso lo que me va a permitir es que si yo cambio el diámetro o el espesor, automáticamente se me vuelve a recalcular todos estos elementos. Entonces, a esa es a la parametrización que me hacía referencia. Bueno, Inge Alexandra, que a Fabián pregunta algo, no sé si tú me colaboras con esa respuesta, ¿no? Porque ella es como un poco más administrativa. Fabián Ladino, perdón. Sí, Haciendo el curso tenemos acceso al programa Revit. Pues nosotros como empresa no promovemos aquello, pero hay diferentes formas de descargarlo, ¿no? Lo primero es una cuenta educacional de algún instituto, de alguna entidad que ustedes pertenezcan, tengan un correo institucional y lo puedan descargar, ¿no? Creo que la mayoría hace eso de manera gratuita, de la misma cuenta de Autodesk, o en su defecto, pues lo inevitable, ¿no? Que vamos a un técnico y pues también nos puede ayudar de algún otro modo, pero de que nosotros le facilitemos a ellos sería complicado, ¿no? Le podemos enviar un video de repente de procedimiento, como para que ustedes lo instalen, de repente un video educacional, ¿no? De la misma página de Autodesk. Eso sí, lo podríamos facilitar. ¿Sí? listo. Bien, aquí hay otras preguntas. Pietro dice, entendí que para los ensambles Bamboo Mental es requerido tener un plugin. ¿Cuál es? Pietro, de pronto nos puedes aclarar a qué te refieres con Bamboo Mental y qué es el plugin. No comprendo cuál es el Bamboo Mental. No, no, No sé si- ingeniero, ahí me faltó una coma. Bambú, metal. Y me le coloqué una N más. Eran en uno de los proyectos, le entendí, en el de la pérgola que queda cerca Ah, ok. a una, ¿qué es? Una piscina. Creo que es de la, no, que era porticado. Sí, sí, sí. Espérate, yo lo abro acá, este de aquí. Es. No sé si Bueno, escuché mal y se requería como un plugin o algo así para los ensambles del bambú metal. O sea, ujú, bambú y metal que van a la columna. ujú. Bueno, es que yo utilizo un plugin. El plugin es desarrollado por mí y permite ese tipo de conexiones. Pues para no tener que hacerlas a mano. Entonces, es como este que yo desarrollé aquí, que permite colocar una gran cantidad. Esos botones que ustedes ven aquí, pues son botones hechos a mano. Pues no hechos a mano, sino son personalizados, hechos a la medida más bien. Entonces, por ejemplo, desde numerador de parqueaderos, asignar de parqueaderos, eh, desarrollé uno para calcular las conexiones y poderlas imprimir, poder colocar las conexiones a partir de la información que uno saque del modelo estructural matemático. Entonces, de ahí sale una información que es un archivo CSV, un TXT, y el plugin lo que hace es leer esa información e imprimir donde debe ser cada una de las conexiones. Es decir, que Revit permite sistematizar procesos en
por la redundancia, en el proceso de modelado. Es decir, si Es yo tengo que correcto. colocar 200 unidades de estas, ya sé dónde hacer como esa matriz y él mismo lo hace. Eso sería lo Ujú. que hace este plugin. No es tanto Sí, como calcular el modelado de la pieza. exacto. Exacto. Vale. Aunque eso no es que venga directamente en Revit, ¿no? Es algo No, que no, uno es algo que uno programa, me imagino. tiene Que que hace uno ser también en programado. Grasshopper y en Python. Es algo así parecido. Aunque no se utiliza Python, sino que se utiliza es C Sharp. El programa en el cual se programa pues en Revit es C Sharp. Pero Ok, sí, es algo así como lo que estás comentando, Grasshopper y Python. listo, perfecto. Y pues ya la segunda pregunta que tenía era que si es válido, lo que estoy viendo es que es como un SolidWorks, pero más para construcción. El SolidWorks en la parte de ingeniería de producto, pues hace todos estos cálculos, ¿no? Pues le dice, uno le coloca las cualidades del material y puede hacer simulaciones en dado caso de plazo de fluidos, tensiones, impacto, estructura, todo eso. Entonces, más o menos sería similar. Ah, pero lo más importante es que tiene esa parte de parametrizaje, que para parametrizarlo, si yo muevo una cota en algún lado, se actualiza completamente todo el modelo. Sí, no te podría dar una respuesta de todo SolidWorks porque no conozco SolidWorks, pero si tú ves que SolidWorks tiene esa facilidad de que se mueve algo y se actualizan las cuotas y demás, entonces Sí, en ese aspecto se parece. No te podría decir si es igual, no, sí, pero en esa parte creería que se parece. ujú, Porque es que en el Solid sí ya uno va un poco, ya incluso a mecánica de fluidos. ok, Listo. Muchas gracias, ingeniero. con gusto, Pietro. Eh, Listo. Ah, bueno, la última pregunta. Ah, no, mentira, me aparecen aquí otras dos. Saludos, tengo una en Revit, las edificaciones que son curvas o que son cuadradas no se presentan muchas veces. Los ejes en elevación, ¿cuál sería el procedimiento para que los ejes aparezcan en elevación? Eh, para responderte a tu pregunta, Mariana, los ejes en una elevación en un corte en Revit solamente aparecen si el corte que se está haciendo es paralelo a esos ejes. Si no, no van a aparecer. Entonces, sobre todo eso va a aparecer mucho en, ah, aquí, por ejemplo. Veamos una sección. Estas secciones. Por ejemplo, acá sale el eje 7 8 y 9. Aquí solamente muestra estos 7 8 y 9, pero pues no muestra la totalidad de todos, porque precisamente si no está paralelo a ese eje, pues no lo va a mostrar dentro del corte. Entonces ahí la opción que uno tiene es ubicar el corte del eje para que sea paralelo a ese eje que está llegando. Javier también pregunta, ¿todo elemento se modela como una familia? Sí, todo elemento se modela como una familia. Eh, Alejandro pregunta por el costo del curso, creo que eso lo acaba de decir el ingeniero Alexander, pero yo creo que él también te puede dar el brochure. ¿Qué opinión tienes de ArchiCAD, de Graphisoft para trabajar en Bamboo? Sé que es un software diferente, pero agradecería su opinión desde su experiencia. Bueno, Deina, el tema es que Archicad no lo manejo tanto, entonces no sabría decirte qué bondades tiene uno versus el otro. Archicad es un software BIM de otra empresa, pero pues uno también pues, puede elegir el software que mejor se le adapte a uno. Digamos que el tema pues, de Autodesk es que tiene una cantidad de programas que van detrás mucho más adelante, por ejemplo, el AutoCAD, el Navisworks, el InfraWorks, el Civil 3D y permite una integración más interesante. Pero pues muy seguramente con Archicad también vas a poder desarrollar proyectos en Bamboo. Es manejar el programa que uno pues sepa manejar bien, pero siempre procurando que sea bajo la metodología BIM. Listo, Inge. Creo que ya no hay más preguntas.